tiempo tan especial que Él nos ha dado. La verdad, hermanos, estamos contentos porque hasta aquí Él nos ha sostenido y nos ha dado vida, y vida en abundancia. Así que somos agradecidos al Señor. Usted también lo es, ¿verdad? Qué lindo ser agradecido al Señor. Hoy se cumple en todo el mundo y también dentro del calendario judío que se recuerda la fiesta de Pentecostés. La palabra de Dios, para hacer un poquito de historia, quiero llevarlo a la historia, pero rápidamente, ¿no es cierto? Hasta llegar el tiempo de los apóstoles y para llegar también al tiempo de hoy. En el libro del Levítico, capítulo 23, los versículos 15 y 16, el Señor establece las pautas para festejar la Pascua. Y dice así: contaréis 7 semanas enteras a partir del día siguiente al sábado, desde el día en que habréis llevado la gavilla de la ofrenda mecida, hasta el día siguiente al 7º sábado. Contaréis 50 días. 50 días ya estaba establecido por el Señor para hacer la fiesta. Y ocurre que 50 días del sábado, que se encuentra dentro de la fiesta de los panes sin levadura, o sea, del día 15 al 21 de Nisan. Usted recuerde que aquellos que estudian el 14 de Nisan del calendario judío, allí fue crucificado el Señor. Eso tiene mucho significado, ¿no? Y es muy importante. Y allí tenía lugar después de la festividad judía del Pesaj, la cual a su vez era el día 14, pero el día 15 en adelante se contaban los 50 días. La festividad conmemora la entrega de la Torá por parte de Dios a Moisés en el monte Horeb. Ahora los judíos celebraban ellos una fiesta para dar gracias a Dios por las cosechas, 50 días después de la Pascua. Estamos hablando en el tiempo de Moisés, en el tiempo judaico, en el tiempo de la ley. Luego el sentido de la celebración cambió por el dar gracias por la ley entregada a Moisés en el monte Sinaí. Luego usted lo puede leer en sus casas porque es muy importante conocer un poco de la historia de nuestros antepasados, ¿no? Que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Ahora, hoy hemos leído algo al respecto de la última cena del Señor. Y si nosotros vemos en el libro de Juan 14, en la Nueva Traducción Viviente, tomado de allí la versión, del capítulo 16 y 17, lo que dice allá, Juan 14, versículo 16 y 17, donde el Señor le promete algo a los apóstoles. Y dice: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Dice: me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes, le dice el Señor, sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Estaba el Señor presente todavía. Por eso dice que ahora Él vive con ustedes y después estarán ustedes. ¿Cuándo? Cuando el Señor ascienda a los cielos. Y en el mismo capítulo de San Juan 14, versículos 25 al 27, dice la palabra de Dios: digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes,
Pero cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Qué momento? Sabían y eran conscientes los discípulos que el Señor se iba a ir. Y ellos pensaban que no lo iban a ver nunca más. A pesar de haberle dicho varias veces que al tercer día iba a resucitar después de muerto, porque era necesario que Él se vaya. Era necesario que Él pase por la cruz para que vengan las bendiciones de Dios y las promesas de Dios sobre el pueblo de Dios. Pero ellos, si usted lee atentamente luego que llega el tercer día después de muerto Jesús, ni se acordaban, muy poquito. Las mujeres sí. Qué importante, ¿no? Y las mujeres eran las primeras que estaban allí en la tumba del Señor después que llegó el tercer día. El día domingo tempranito ya estaban. ¿Y los muchachos dónde andaban? Vaya a saber. Algunos habría agarrado la caña de pescar, otros se fueron a pasear de picnic, vaya a saber. Y el Señor no sé, no lo hemos visto resucitado todavía. Pero volviendo a la cena, dice, Él les vuelve a hacer la misma promesa. Y vamos a Juan 16, 7, dice, pero en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad y no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que Él ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío, por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Aquello que tenemos el Espíritu Santo, aquello que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, aquello que nos hemos bautizado, aquello que hemos buscado cada día interpretar la Biblia, leer, aprender lo que dice la Biblia y darla a conocer, el Señor nos dio el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice Jesús? Que Jesús escucha todo lo que habla con el Padre y lo que habla el Padre y se lo transmite al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que habita en nosotros nos va a contar y decir todas las cosas que van a suceder en el futuro. Uno puede decir, pero ¿no está escrito ya? Sí, está escrito. Pero Él nos va a recordar, nos va a dar la interpretación correcta, porque el Espíritu Santo, sepa usted, que nos guía a toda verdad. Aquel que no tiene el Espíritu Santo es del mundo, porque no cree y no lo puede recibir porque está lejos del Señor. Pero usted y yo, que hemos creído y confiamos en el Señor, Dios nos ha dado a través de Jesucristo el Espíritu Santo. Y es el que habita en nosotros y el que nos guía a toda verdad. ¿Se da cuenta? Esto el mundo no lo puede tener. Esta tarde me encontré con un amigo. Hacía más de 2 años que no lo veía. Un hombre muy preparado, un hombre de empresa, pero lo vi tan abandonado que lo confundí con una persona indigente, ¿no? Y paso y digo, pero no, es él.
Lo saludé, sí, efectivamente era él. Un hombre de una posición muy buena, quedó solo, abandonado, pero desconocido totalmente. Estuvimos hablando un rato, preparado, y él me preguntó porque él recordaba que algunas veces hablábamos de las cosas del Señor, yo le hablaba por lo menos, y él me decía, ¿no haces más los viajes misioneros, eso? Ahora están suspendidos un poco. Sí, le digo, por el tema de la pandemia que hubo, hasta que se organicen un poco, porque él sabía que salíamos con ómnibus, con los jóvenes, íbamos a evangelizar a otro lugar, incluso a otro país y así, ¿no? Y él recordaba eso, dice, pero yo no creo porque soy ateo. Bueno, le digo, está bien, yo no te digo nada. Y comenzamos a hablar, ¿no? Un montón de cosas. Y como él, yo sé que él es preparado, porque él ha estudiado y todo, y comenzamos a hablar, un tipo sobre la creación, y él no cree sobre lo que creemos nosotros, lo que dice la palabra de Dios. Él cree que todo sucedió así de golpe, ¡boom! ¿No? Y todo se creó, todo se formó por una explosión. Estuvimos hablando de allí, de las cosas de Dios, y bueno, y quedó allí un poco, ¿cómo le puedo decir? Que le gustan las cosas de Dios, pero no entran todavía, ¿no?, en su corazón. Y le digo, si no tenés una Biblia, bajate una aplicación de la Biblia en tu celular y comenzá a leer los Salmos, el libro de Proverbios, comenzá a leer y vas a ver, es interesante, dice, eso me gusta. Bueno, lo voy a hacer, estuvimos hablando un poco, digo, voy a orar por vos, el Señor te bendiga y te guarde, en fin. Y si ustedes quieren orar por él, se llama Hugo, ¿no? Que el Señor lo pueda tocar la vida y el corazón de estas personas. Pero así hay un montón de personas que están en la duda. ¿Y cómo vive el hombre sin Dios? El hombre sin Dios no tiene esperanza. El hombre sin Dios es una persona abandonada. Sí, espiritualmente, materialmente también, porque está vacía, no tiene al Espíritu Santo. Y nosotros que tenemos la gracia que el Señor envió sobre nosotros al Espíritu Santo, tenemos que ser agradecidos y darle a conocer al Señor. Pero, ¿qué ocurría en aquel entonces, no? Cuando estaba el Señor con los discípulos y cuando Él iba a ser quitado de en medio, iba a ascender a los cielos y se iban a quedar ellos solos. La verdad, tenían miedo. Fíjese, en Hechos 1, 3, 4, dice, durante los 40 días posteriores a su crucifixión, ¿se acordó cuando leímos allí en el libro de Levítico, que eran los 50 días después de las Pascuas? Usted sabe que Jesús estuvo 40 días presentándose a sus discípulos después que ha resucitado, y 10 días siguientes, después que Él resucitó, allí viene la fiesta de Pentecostés. Justo el calendario, casualidad, coincide perfectamente, ¿no? En el tiempo de allá del Levítico, en el tiempo de Moisés, con las fiestas que ellos tenían, ahora en el tiempo de Jesús, casualidad, coincide perfectamente. Él estuvo 40 días, ni un día más ni menos, después de haber resucitado con sus discípulos. Y él dice lo siguiente allí, en Hechos 1, 3, 4, durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y le demostró, y con muchas pruebas convincentes, que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Él ya se estaba por ir, ya se cumplían allí prácticamente los 40 días y les comienza a decir estas cosas y hacerles recordar lo que habían conversado antes, previo a este encuentro que tenían. Y ahora si nosotros vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 8, todo lo conocemos y hasta de memoria, ¿no? Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra.
y ha llegado hasta nosotros, hasta Argentina, ¿no? Y gracias a Dios porque hemos tenido la gracia, la misericordia de Dios, que un día llegó el mensaje del Evangelio a mi vida y a tu vida. Ese es un gran día, ese es un día especial, es un día para recordar y para adorar al Señor siempre. Ahora fíjese una cosa más. Él le dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que sean revestidos de lo alto. Ahora se cumplieron 40 días, 100 del Señor. Llegan los 50 días, llega el día 50. ¿Y qué ocurre? Vamos a leer un poquito más. Vamos a ir a Hechos capítulo 1, versículo 12, 15. Después que los apóstoles, volvemos un poquito para atrás, regresaron del monte de los Olivos a Jerusalén, había la distancia de 1 kilómetro de distancia aproximadamente. Dice, cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes, y comienza a nombrar: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé o Natanael, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hijo de Santiago. Y el 14 dice: todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Para ese entonces ya se habían convertido los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos, y ustedes conocen ya la predicación que él hizo, cosa que hablé hace unos domingos atrás. Se cumplió el tiempo profetizado por Dios, el tiempo que un poco con dudas los discípulos esperaban, porque iban sucediendo una cosa detrás de otra, de una forma tan rápida en ellos, que muchas veces les costaba entender y ser crédulos. Y uno puede decir, pero si eran discípulos del Señor. Sí, pero eran personas, eran igual que nosotros, ¿no? Muchas veces flaqueamos, muchas veces nos ponemos firmes en el Señor, muchas veces creemos en el Señor, muchas veces somos un apóstol, y otras veces andamos disparando como Pedro por allá diciendo, no, yo no le conozco, no, y negamos. Por ahí puede ser, ojalá que no. Pero quiero decirle que muchas veces nos pasan estas cosas como creyentes. Y vamos a ir un poquito para la explicación de esa fiesta que hubo de Pentecostés. Dice, se encontraban reunidos los apóstoles con la madre y hermanos de Jesús, habíamos leído. Era el día de la fiesta de Pentecostés, el día 50 había llegado. 10 días atrás el Señor había ascendido a los cielos. Tenían miedo ellos de salir a predicar el Evangelio, pero estaban reunidos orando y esperando como el Señor les dijo. Eran obedientes, eran obedientes. Estaban esperando, no sabían qué era lo que iba a suceder, pero Jesús les dijo que estuvieran, que no se muevan de Jerusalén, y ellos cumplieron. Qué hermoso es ser obediente a la palabra de Dios. Cuando nos dice quédate quieto, nos quedamos quietos. Cuando dice, bueno, comenzá a marchar, marchamos. Es importante escuchar y obedecer la voz de Dios. No solamente escuchar la prédica, sino obedecer a la palabra de Dios. Es bueno escuchar, es bueno atesorar la palabra, pero mucho mejor es ponerla por obra. ¿Usted lo cree? ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Y dice la palabra de Dios que repentinamente se escuchó un fuerte viento y pequeñas lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Y qué ocurrió? Quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas desconocidas. Para ese entonces, por motivo de la fiesta que vinieron de todas partes los judíos a festejar en Jerusalén, qué casualidad, justo Dios
a través del Espíritu Santo eligió ese día. No otro día, sino el día 50, donde todos iban a Jerusalén. Era una obligación terminante de ir y estar en la fiesta y adorar y ensalzar el nombre de Dios. Y había muchos extranjeros y visitantes en Jerusalén que venían de todas partes del mundo a celebrar la fiesta de Pentecostés judío. Cada uno dice que oía hablar a los apóstoles en su propio idioma y entendían a la perfección lo que ellos hablaban. Y usted dice, ¿pero cómo era? Claro, por ahí, vamos a suponer, iban judíos que vivían en Argentina y lo escuchaban hablar en español. Dice, ¿cómo este va a hablar en español si este es judío, es de Jerusalén, nunca salió de acá? ¿Cómo puede hablar en castellano? Y por ahí iban de otra parte del mundo y ellos lo escuchaban hablar en la propia lengua porque el Espíritu les daba que hablasen en lengua para transmitirle el poder y el mensaje del Evangelio a ellos para cuando regresaran a su tierra, vuelvan a su nación donde ellos vivían y convivían, les predicase el Evangelio y así se extendió el Evangelio. Es una forma muy espectacular que actuó el Espíritu Santo. Si usted ve cómo actúa Dios en forma milimétrica desde la antigüedad, desde el tiempo del Levítico, donde está establecido eso, en el tiempo de Moisés, cuando él les entrega los mandamientos, ¿no?, a Moisés, hasta el día de Jesucristo, los días exactos que Jesucristo iba a estar con vida, el día exacto en que Él tenía que volver al reino de los cielos, el día exacto número 40 y 10 días más, se produce la fecha de Pentecostés y se produce este gran movimiento y esta explosión tan grande que hubo allí. Y en Hechos 2:32, allí se está hablando, ¿no?, del poder de Dios, el mensaje poderoso del Evangelio, de un hombre del vulgo, sin mucha letra. Dice, Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos, dice. Ahora, Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro en ese momento dice, traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Se compungieron de corazón, se arrepintieron de sus pecados, de lo que habían hecho, cómo habían procedido en contra de Jesús. Y allí Pedro le contestó, cada uno de ustedes deben arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato. Les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3.000 en total. ¿Qué les parece, hermano? ¿Qué les parece? Las promesas de Dios son fieles y verdaderas, no fallan jamás. Las promesas de Dios están vigentes. ¿Ustedes la creen?
¿Y saben que ustedes son participantes de las promesas de Dios? Las promesas de Dios siguen fieles y firmes hasta el día de hoy. ¿Y qué ocurre muchas veces? Que no podemos ver el mover de Dios como se movían en otras épocas. Pero vamos a ver un poquito cómo era en aquel entonces cuando se derramaba el poder de Dios y cómo acompañaba a los apóstoles y a los discípulos el Espíritu de Dios. Dice así Hechos 5, versículo 12 al 16. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ello, aunque toda la gente lo tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a la calle en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayese sobre algunos de ellos cuando él pasaba. ¿Y qué ocurría? Eran sanados. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a todos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. ¿Se da cuenta del poder de Dios? Qué grande, ¿no? Mire, si usted lo toma al Señor, si usted se deja tomar por el Señor, si yo me dejo tomar al Señor cada día en mi vida y cada uno de nosotros en nuestras vidas, podríamos hacer grandes desastres en toda la nación. Podríamos trastornar el mundo, como decían a Pablo, ¿no? Y a todos los seguidores que trastornaban el mundo de aquel entonces, predicando el Evangelio, haciendo milagros y maravillas. Hermanos, las maravillas de Dios siguen vigentes. Los milagros de Dios siguen vigentes. ¿Por qué muchas veces no somos, cómo le puedo decir, participantes o no podemos ser testigos todavía de algún milagro de Dios, salvo por allí? Algún milagrito que puede ocurrir por allí. ¿Pero por qué? Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, si hemos creído en el Señor, si el Señor nos usa, si cada uno de nosotros nos ponemos al servicio del Señor y le decimos, Señor, heme aquí. Y uno puede decir, pero yo no tengo tiempo, no tengo tanto tiempo, mi trabajo me absorbe. Pero mira, hermano, las cosas espirituales nunca se pueden comparar con las cosas materiales. Y no hay nadie que haya sido llamado por el Señor al servicio del Señor y haya tenido 1000 veces más cuando se dedicó al servicio del Señor que antes de dedicarse al servicio del Señor aquí en la tierra y mucho más allí en los cielos. Y es verdad, es verdad, es verdad. Y aquí tiene un testigo, pequeñito, y el Señor nos ha dado tantas cosas. Estaba en lo mejor de mi trabajo, en el puesto más buscado, clave allí, tenía lo mejor, todo a mi alcance. Y un día, no sé, esa cosa que hace Dios, me dijo, vamos. Ay, me costaba. ¿Cómo voy a dejar el sueldo y ahora? Mis chicos están en la universidad, el otro hace vuelo de piloto comercial. ¿Cómo voy a pagar esto? Pero hablamos con la familia y me dijeron, sí, vamos papi, vamos, mi esposa también, vamos, animate. Sí, yo decía medio conmigo, sí, animate, pero ay, tenemos esto, tenemos el otro, tenemos casas en la costa, tenemos taxi, tenemos una agencia de flete, mi trabajo y todo, habíamos ido prosperados, pero ¿qué es mejor? ¿Seguir a Cristo, obedecer a Cristo o no? Hermano, nunca se pierda las bendiciones que Dios tiene para usted. Si usted se dedica al servicio que Dios lo ha llamado o lo tiene preparado para usted, nunca le diga, y más adelante, más adelante, más adelante. Jamás. Cierre los ojos y tírese como a la pileta sin ver si tiene agua o no, pero va a tener agua. Dios está allí para sostenerle, pero hágalo en el nombre de Jesús. Si Jesús te llama, Él te va a dar todas las cosas
que te sobra y que te abunden. ¿Lo crees? Ajá, ¿cuántos van a renunciar al trabajo? Y así llegó un momento que renunció al trabajo, así el gerente me decía, pero no, ¿cómo va a ser eso? No, no puede ser. Y me pidió que me quede un tiempito más. Y bueno, me quedé un tiempito más, pero cuando llegó el momento, le digo, bueno, listo, hasta aquí llegué. Y el Señor me ha honrado y me dio mucho más, cosas que ni me pertenecían, ¿no? Darme porque era personal, jerárquico, fuera de convenio, y me dieron lo equivalente a la indemnización de una persona que está bajo convenio, en fin, y un montón de cosas más. Las bendiciones son de Dios. Y luego se arreglaron todas las cosas y jamás nos faltó nada. Dios nos dio en abundancia, porque nuestro Padre es rico. ¿Usted quiere tener plata? ¿Sabe quién es el dueño de todo el oro y de toda la plata? ¿Quién es? ¿No lo sabe? ¿Hay alguien que lo pueda decir? ¿Quién es? Muy bien, denle un aplauso al Padre tan rico que tenemos. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Para finalizar, quiero dejarle Hechos 2:38, ¿no? Lo que dice allí, ya lo hemos visto, lo hemos leído, pero quiero decirle realmente, hermano, que vamos a empezar a predicar el Evangelio. Me gustaría que hagan una cosa. Usted tiene amigos igual que yo, familiares igual que yo, que no conocen a Jesús. Y haga algo para el Señor, para el reino de Dios. Haga algo un poquito. Yo sé que a lo mejor usted hace muchas cosas, ¿no? Pero un poquito más. Tome una hoja de papel, póngale la fecha y ponga personas por las que oro para que sean salvos, convertidos a Dios. Y comience a anotar en esa listita. Pero no la ponga en la Biblia, porque por ahí muchas personas no tienen mucho tiempo de leer la Biblia, entonces por ahí hasta que lea muchas veces. Tenemos que tenerla en un lugar donde se vea, ¿no? Bien a la vista. ¿Y cuál es el mejor lugar? ¿Cómo lo saben? ¿Cuántas veces en el día abrimos la heladera y nos enfrentamos a la puerta de la heladera, no? ¿A usted le pasa? ¿La contó alguna vez? ¿Dónde va? A la heladera. Está ahí. Uy, usted ahí tiene los nombres de las personas y comienza a orar. Quizás vamos a abrir muchas veces más la puerta de la heladera que la Biblia misma, ¿no es cierto? Entonces aprovechemos. Comience a hacer ese evangelismo práctico y ore, ¿no? Ore durante el día por fulanito, menganito ore, Señor, que vengan a tus pies, que sean salvos. Este enfermo que sea sanado en el nombre de Jesús. ¿Sabe una cosa lo que va a hacer el Señor? Te lo va a poner la persona al frente. ¿Y qué vas a hacer? No comiences a tartamudear. Háblale allí del Señor, porque el Señor te lo mandó. Y vas a comenzar a comprobar y probar que el Espíritu Santo está dentro de tu vida. ¿Lo crees? Te invito a estar de pie, vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu amor tan grande, tu piedad y tu misericordia. Te ruego, Señor, que como allí en el día de Pentecostés, hagas una fiesta con cada uno de nosotros también, que tengamos nuestro propio Pentecostés. Que venga sobre nosotros tu Espíritu Santo, Señor, que ya ha sido derramado, pero que lo podamos palpar, que podamos ver la obra preciosa que Dios tiene para cada uno de nosotros, que le obedecemos y le decimos: sí, Señor, heme aquí, yo lo haré, porque no voy en mi nombre, como dijo David, sino en el nombre poderoso de Jesús, de Jesucristo, mi Señor, mi Salvador. Padre, te damos gracias, gloria y honra, y que tengamos una semana de victoria, una semana donde podamos estar en contacto con las personas que necesitan de Jesús y testificarle del amor de Dios. Ayúdanos, Padre, a servirte, a honrarte y a llenar el barrio o donde yo me mueva con el mensaje del Evangelio, para lograr a través de tu Espíritu Santo que miles vengan a los pies de Jesucristo. Tú lo haces, lo creemos en el nombre de Jesús. Que tengas una semana llena
de victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.